Bienvenidos a Envejecer con Cristo, una misión de vida. Hermanos queridos, estoy muy contento de estar con ustedes una semana más y hoy quiero hablarles de un tema que es realmente en la vejez hay que tomarlo muy en serio, y es precisamente el tema de no tengas miedo a la muerte. Ustedes saben, yo estoy ya por llegar también a la tercera edad del próximo año, y créanme lo que sí, cuando medito la muerte me doy cuenta que realmente en esta última etapa de mi vida, que es la vejez, tengo que prepararme y tomarla en serio a la muerte. ¿Qué pasa en el mundo? El mundo vive como que no va a morir. Realmente lo vive así, está consciente, tiene un conocimiento de que va a morir, pero su día a día no lo vive como que va a morir. Es como que se cree inmortal y por eso hace cosas que son terribles y que vemos nosotros en el día a día, como tanta violencia, como las injusticias, la corrupción, y no nos llevamos nada, estamos haciendo daño a otras personas. Y eso es, y también cuando está haciendo todo por conseguir cosas, riqueza, fama, poder, eso es vivir como que no se va a morir. Pero ¿qué nos dice nuestro Señor? Y aquí quisiera que Pablo nos diga en esta frase que me encanta. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, nos dice, a ti y a mí, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Llegar a decir lo que Pablo lo dice con una convicción. Morir es ganancia, dice él. Yo gano, mi premio mayor, dice, es ya morir. ¿Por qué? Porque voy a estar en ese tú a tú con nuestro Señor. Para poder decir esto, Pablo estaba ya lleno de Dios. Pablo estaba muy vivo espiritualmente. Pablo había alcanzado un crecimiento maravilloso. Y yo siempre veo así por experiencia propia. Cuando comencé mis caminos con el Señor, he ido creciendo espiritualmente, pero mi humanidad, todo aquello que me atraía al pecado, ha ido como disminuyendo. Y yo creo que los santos son los que llegan en esta vida a tener tanto crecimiento espiritual que ya su humanidad la tienen dominada. Están vivos los pecados y las tentaciones, pero han crecido tanto espiritualmente que someten al pecado. Y eso nos lleva a esa santidad tan anhelada. Así que fíjate tú, qué bonito Pablo cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Estarías tú, hermano querido, igual me lo cuestiono yo, estaríamos listos para decir esto? Probablemente no, porque a mí me falta todavía mucho, pero tengamos claro qué tenemos que hacer, por lo tanto, para mirar a la muerte así. Fíjate lo que dice Juan en capítulo 11, versículo 25, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Ese no morirá jamás, hermanos queridos, es que viene de la boca del mismo Jesucristo, es para nosotros full esperanza, full consuelo. Vamos a tener vida eterna si nos dejamos que Cristo llene nuestras vidas. Porque ya no vamos a morir jamás. Es decir, este paso terrenal, porque somos solamente visitantes en esta tierra, este paso terrenal deja tener pues ese impacto, esa fuerza que tiene actualmente, y más bien vamos anhelando la vida eterna. Pero aquel que está preso o esclavo de los pecados muere ya en su espíritu. ¿Por qué? Porque va a la condenación eterna. Si no se arrepiente, si no se cambia, si no se confiesa, puede llegar a la condenación eterna. Pero nosotros, los cristianos, estamos llamados a ver a la muerte con esperanza, con consuelo, incluso con alegría, como lo dice Pablo, ¿no? Para mí la muerte es ganancia, dice. Entonces, retomando el tema de las palabras de Jesucristo, es tener ese gozo de saber que nosotros podemos ir preparando en esta tierra, en este día a día, ese gozo espiritual en la vida eterna. Es como sobrenaturalizar nuestra vida, porque por lo general nosotros estamos enfocados en las cosas en el día a día, y esto nos lleva, y no está mal, ojo,
el estar preocupado por el trabajo, preocupado por la familia, preocupado. Pero a veces lo dejamos los temas espirituales como muy liviano, ¿no? Y no le damos el peso correcto a nuestras vidas. Entonces, si no queremos tener miedo a la muerte, tenemos que enfocar nuestra vida a Cristo, a las cosas espirituales. Las personas que no creen en Dios, el mundo, ve a la muerte como algo que asusta, algo sin esperanza. Inclusive evitan hablar sobre la muerte, se sienten incómodos. Pero los cristianos, en cambio, hablar de la muerte debemos mirar como esa puerta que nos va a permitir estar en esa experiencia personal, en ese tú a tú con Cristo, cara a cara con Él. Entonces, tenemos que mirar como ese paso necesario para estar con Dios, la muerte. San Ignacio de Loyola decía que la muerte es maestra de vida. Y por eso, fíjate tú, yo he visto en muchos cuadros de santos, tienen una calavera al lado. ¿Y por qué la tienen? Porque es como recordarles que somos temporales, que somos terrenales. La muerte, por lo tanto, es maestra para poder vivir correctamente. Vivir correctamente. A mucha gente le cuesta hablar de la muerte. Tengo yo amigos que cuando tocamos el tema de la muerte siempre me dicen, bueno, hablemos de otros temas, ¿no? Pero fíjate tú que si Pablo nos dice que la muerte es ganancia, hermanos queridos, nosotros no debemos tenerle temor a la muerte. Ahora, ¿puede haber una muerte preciosa? Bueno, sí puede haber una muerte preciosa. Y es aquel que está en gracia. Es aquel que está atento, vigilante en su mundo espiritual, en esa relación con Dios. A esa persona, sea que le coja la muerte en un accidente o una enfermedad, va a tener esa muerte preciosa. Preciosa. Yo recuerdo en una entrevista que le hicieron al padre Ignacio Larrañaga y le preguntaban cómo veía él la muerte. Ya estaba ancianito, creo que fue uno de sus últimos videos. Y él decía que lo espera con cierta alegría, decía, con ese contentamiento de saber que a quien he estado orando, a quien he leído su palabra, de quien he predicado, lo voy a ver, lo voy a tocar, lo voy a sentir. Fíjate tú, hermano querido, pensemos, ¿nosotros podríamos también así ver la muerte? Claro que sí. Hay unas preguntas que son interesantes para saber cómo estoy mirando la muerte y realmente si estoy preparado. Mira, la primera, ¿tengo mis manos vacías o llenas de amor de lo que yo he ido construyendo en mi vida? Si tenemos las manos vacías porque hemos sido muy egoístas, siempre pensando en nosotros, nuestros intereses, estamos a tiempo todavía, hermanos queridos, con el resto de vida que nos toca para comenzar a desprendernos y pensar en los demás. Es decir, morir con las manos llenas de amor. Otra pregunta es, ¿tienes pendiente perdonar a alguien? ¿Tienes pendiente pedir perdón a alguien? Si lo tienes, hermano querido, es el momento de que te la juegues, que venzas orgullo y ego y vayas y pidas perdón. Pero eso te va a preparar a una mejor muerte. O si alguien te ha pedido perdón y no lo has hecho, es el momento de llamarlo y decirte perdono. Yo he escuchado, seguramente tú también, hay mucha gente que cuando está agonizando no puede morir y a veces hasta los médicos dicen, está agonizando tanto tiempo, algo le falta, algo le pasa. Y a veces tienen una buena confesión y mueren enseguida. O muchas veces dicen, necesito perdonar a un hijo, necesito perdonar a un hermano. Se da ese perdón y mueren ya en paz. Entonces, el tema del perdón es clave para prepararnos para una buena muerte. Otra pregunta es, ¿tú crees que cuando vas a estar estos últimos días en este mundo, estarás lleno de cosas o estarás lleno del afecto de tu familia, de tus seres queridos? Si crees que no vas a tener a tus seres queridos a tu lado, hermano querido, hermana querido, estamos a tiempo para comenzar a sanar heridas y comenzar a recuperar esas buenas relaciones con nuestros familiares, estas buenas relaciones con los amigos, para que cuando nos toque partir, estar llenos de amor,
creo que lo más terrible sería pues tener estar agonizando y lleno de rencor, lleno de venganza, lleno de odio. Terrible, terrible, terrible. Así que, hermano querido, medita en estas preguntas. Y la última pregunta es, ¿te sientes preparado? Recuerda que el Señor nos dice, estén atentos, estén vigilantes y en oración, estén siempre orando. ¿Te sientes preparado? Entonces, medítalo. Pero si no te sientes preparado, te invito, hermanos queridos, a que tomes esa decisión de decirle sí al Señor, a creerle lo que está en su palabra y hacer como un plan de vida, poquito a poquito, ir poniendo en práctica, ir practicando el amor, ir practicando el perdón. Y todo eso nos va haciendo crecer espiritualmente y vamos a decir como Pablo, la muerte es ganancia. Bien, hermanos queridos, como cada semana les digo, la vida es corta, vale la pena prepararnos para la eternidad. Y ora por todos los que evangelizamos. Y recuerda, cada semana se retransmite este programa en Radio Fe, Bajo la Unción y TV Fe, a través de la comunidad Amigos de Jesús, y en Chile, Antofagasta, en Radio San Pablo 107.7. Los quiero mucho y nos vemos y escuchamos la próxima semana.